Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, como ya sabrás, el parche 4.0.2 hace unos días se encuentra en su versión live y con él también llegó el evento Supply or Die y de eso trata este video. Quédate porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, como te dije antes, el parche 4.0.2 salió en su versión live hace pocos días atrás y con él la continuación del evento que había sido publicado en el parche anterior, parche donde debías proponerle tu lealtad a una de las facciones que se sitúan en Pyro. Cuando el juego inicia y vas hacia el universo persistente, verás una imagen que da algo de información sobre lo que está sucediendo, que por cierto es una imagen fija, o sea que no se actualiza de forma dinámica con lo que va sucediendo en el evento, algo de lo que te voy a hablar más adelante. Esa imagen, en resumidas cuentas, dice que imagines un grupo que se presenta como los buenos de la historia, pero resulta que bueno, no lo son tanto. Los Frontier Fighters comenzaron diciendo que querían resolver los problemas del sistema Pyro, pero en realidad, bueno, planeaban algo mucho más oscuro. Según las autoridades, estos tipos organizaron unos ataques terroríficos llamados Slicer en el sistema Stanton y bueno, su plan real era provocar tanta violencia que pudiera justificar una intervención militar en Pyro. Es como que, bueno, si provocaran un incendio para luego poder salvar todo el lugar. El resultado fue que las autoridades los desenmascararon y ya no son vistos como un grupo justiciero, sino más bien como una organización terrorista que está siendo perseguida. Ahora bien, en medio de todo este caos surge Matt Halford, espero haber dicho bien el nombre, quien es líder de los Ciudadanos por la Prosperidad, que en lugar de rendirse hace un llamado valiente a la comunidad y su mensaje es claro: necesitamos ayuda para reconstruir y seguir adelante. Ella está convencida de que con el apoyo adecuado pueden revitalizar su comunidad y continuar su misión de llevar paz a Pyro y otros sistemas. Digamos que es como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mientras tanto, la industria farmacéutica está pasando por su propio infierno, ya que bueno, hay una serie de ataques coordinados que han dejado sin suministros de Detratin, el cual es un medicamento crucial derivado de un fruto muy raro. La situación es tan grave que los precios se han disparado y los fabricantes están desesperados por encontrar cualquier fuente posible. El Detratin no es un medicamento cualquiera, se usa tanto en tratamientos médicos como, curiosamente, en la producción de sustancias ilegales. En resumen, estamos ante un escenario de caos total, un grupo terrorista desenmascarado, una comunidad luchando por sobrevivir y una crisis farmacéutica que amenaza con dejar sin medicamentos a mucha gente. La pregunta es, ¿podrán los Ciudadanos por la Prosperidad superar estos desafíos? ¿Lograrán reconstruir lo que los Frontier Fighters han destruido? Bueno, todo eso nos dice la placa que ves cuando ingresas al universo persistente. Bueno, dicho todo esto, déjame comentarte mi experiencia en este evento, que vale aclarar, diré lo mismo que dije en videos anteriores. Creo que quizás no era el momento exacto para llevarlo a cabo y además el fomentar contenido FOMO tampoco me parece el camino a seguir, no está para nada bueno. Ahora bien, en primer término, las misiones fomentaban el transporte, la minería, el salvage y por supuesto el PvP. En el primer caso fue un verdadero caos y esto realmente no entiendo cómo no se dieron cuenta que iba a suceder. Hablo de las misiones que constaban en trasladar minerales como cobre o corundum, los cuales comprabas en las terminales de las estaciones o puestos avanzados. Lo que se suponía iba a suceder, bueno, terminó sucediendo rápidamente. Sí, hablo del agotamiento y escasez de recursos en todos lados. Ahora, cuando lograbas dar en algún rincón del verso con esos materiales, debías hacer largas colas en las terminales para luego tener algo de suerte si quedaba un poco de stock para comprar. Por supuesto que cargar esos 600, 700
SSU o muchos más en algunos casos, también era un trabajo cansino, repetitivo y a veces tedioso por tener que lidiar con varios problemas que presenta aún el juego. Otra de las misiones informaba que se requería la entrega de hielo, el cual no se conseguía tampoco, por lo que bueno, intenté buscarlo con la Prospector alejándome de la estrella principal de Pyro y claro, bueno, todo terminó mal, no podía terminar de otra manera. En la zona de asteroides aparecieron dos jugadores y sin mediar palabra, bueno, reventaron mi Prospector solamente por diversión. En todo esto, además, créeme que hubo muchos problemas. Incluso, mira, por ejemplo, en un momento con amigos, llegamos a un puesto avanzado en busca de minerales, aterrizamos en la Hércules y al bajar de ella, esta sola comenzó a ir hacia atrás hasta que, bueno, obviamente terminó explotando y por supuesto, luego de varias horas hubo que volver a empezar. Luego está el tema de los ascensores que no funcionaban, las texturas que me tragaron, el error 30.000 que recibí cuando iba con la nave cargada e inmediatamente toparme con los servicios y performance degradados. En fin, todo fue un verdadero calvario, pero este video va mucho más allá de todos estos problemas que pueden existir en un alfa y a los cuales, bueno, ya nos hemos mal acostumbrado e incluso en cierto punto también aceptado. La pregunta acá es, ¿deben existir estos tipos de eventos en esta etapa de Star Citizen en el estado que se encuentra el juego y además, sobre todo con tiempo limitado? Bucles de juego que, bueno, se encuentran totalmente incompletos, una economía que en vez de intentar arreglarla parece que la rompen más y más. A ver, como dijo Jack, vayamos por partes. En primer lugar, el estado del juego. Si bien con el tiempo ha ido mejorando en cuanto a la estabilidad y rendimiento, hay algo que parece no mejorar y se ha vuelto una mala costumbre con el tiempo. Me estoy refiriendo a la degradación que sufren los servidores tras la salida de un parche. Cuando un parche sale a la luz por primera vez, todo funciona de maravilla, pero transcurridos los días parecen alcanzar un nivel de degradación, con lo cual comienzan a dejar de funcionar varios aspectos dentro del juego. Esto no es para nada nuevo y es algo que parece no tener solución. En este punto tampoco hay una aclaración por parte de la empresa en cuanto a por qué se produce esto o bueno, cuál es su causante. Sabemos que en el funcionamiento y armado de Star Citizen son varios los actores que intervienen para que todo funcione correctamente, teniendo algunos una función más importante que otros, véase capa de replicación, bases de datos o bueno, diversos servicios y tecnologías que hemos ido escuchando, aprendiendo y conociendo a través de los años. También hay otro factor importante que son los recursos asignados a las instancias virtuales alojadas en Amazon o bueno, AWS, recursos que quizás en un principio bueno, están correctos, pero con el tiempo se vuelven escasos y sean en parte quizás los causantes de estos posibles fallos. Realmente solo la gente de CIG sabe dónde radica el problema en cuanto a este aspecto. Ahora bien, sin ponernos técnicos ni abarcar tanto, porque es algo que bueno, nunca terminaremos de saber, apuntemos todos los cañones donde la lógica es dueña y cómplice de la verdad. Tras la presentación de este nuevo evento o continuación del anterior, como quieras adjetivarlo, mucho se puso el foco sobre CIG, dado que bueno, invitó a hacer este evento por las recompensas que brindaría y bueno, ya sabes, de no hacerlo las perderías para siempre si hablo o me refiero a contenido FOMO, lo cual además hizo que se creara un hilo en Spectrum con una cantidad de votos a favor muy poco común. Personalmente creo que la gente de SIG se equivoca en este aspecto y no lo digo porque dentro de 10 años un jugador nuevo diga uy, mira todo lo que me perdí por no participar del alfa. No, para nada. Me refiero a los problemas que debe enfrentar un jugador hoy en día para completar simplemente una sesión de juego. A veces puede que no los encuentres, también es verdad, pero otra gran parte puede toparse con ellos a diario, lo cual genera cierto nivel de cansancio y frustración que además hace que dejen el juego por unos días y bueno, luego vuelvan a intentarlo.
Hay muchas otras razones por lo que el contenido FOMO no resulta sano y sobre todo cuando se trata con mucha gente que está adentrada en años y se supone que maneja esta situación con cierta cautela, a diferencia de quizás gente más joven donde eso de hacelo ahora o perdelo para siempre, lo llame sin importar el costo. Creo que deben corregir este tipo de prácticas o políticas a futuro con próximos eventos porque no son sanas ni tampoco suman nada positivo. Ahora bien, si digo próximos eventos es porque sabemos que no van a faltar y se tratará de atraer nuevamente a un público intentando continuar la historia que están armando con los Frontier Fighters y las demás facciones. Dejando de lado los problemas conocidos y si uno está o no de acuerdo con estos eventos en esta etapa del juego, creo que es fundamental que los jugadores reciban toda la información necesaria sobre dicho evento, sobre cómo va transcurriendo y sobre todo que exista cierto dinamismo, digamos. Mira, si Sig me dice que la facción A realiza una acción y la facción B trata de repelerla con otra acción, deberían existir situaciones resultantes que se vayan generando de forma dinámica. Con esto no solo se lograría que el evento que se juega se sienta más vivo, más real y verdaderamente dinámico, sino también que además la historia que nos cuentan tendría totalmente otro color. En lugar de eso, siento que cada evento solamente es una misión más de las tantas que tenemos y podés encontrar creadas en el Moby-Glass. Frías, lineales, sin tangentes que generen otras situaciones a ser resueltas en el momento. Solo se resume en inventar una historia, tomar la caja A, dejarla en el punto B, hasta se siente que la historia está de más en algunos momentos por esa falta de dinamismo y profundidad. Luego, cuando menciono que un hecho desencadene otro en tiempo real, imagino que esto podría ser notificado no solo por el Moby-Glass, donde la facción que te uniste te notifica dónde te requiere, que algo falta o que algo sobra o lo que sea, o también en las tantísimas cientos y cientos de pantallas que hay dentro del juego alrededor del universo persistente. Lograr noticias dinámicas de esa forma sería realmente grandioso. Imaginen con esta dinámica solamente cómo cambiarían estos eventos. Además de esto, creo que la historia no termina de llegar a muchos jugadores de forma profunda, creando el compromiso e inmersión que quizás la gente de CIG está esperando. Toda la historia o narrativa se basa en el texto de la descripción de la misión dentro del juego. Creo que este método narrativo puede ser ineficiente y no logra generar la inmersión necesaria en los jugadores, aunque es cierto que a muchos no les importa entender la historia porque leer mucho texto, ya saben, es aburrido y los entiendo en cierto punto. Por ello, quizás con diálogos de los NPCs, si nos ponemos delante de ellos y quizás nos cuente una breve historia en pocas palabras, o por qué no recibir un mensaje de video a través del Moby-Glass para presentarnos la historia, sería más inmersivo. Si se acuerdan tiempo atrás en la CitizenCon cuando hacían esas llamadas por el Moby-Glass con el video, realmente sería muy interesante. Creo que aún habiendo terminado esa parte del evento hay jugadores que no entienden la historia en absoluto, incluso hasta quien les habla me hice unos enredos enormes en algunos momentos. Y eso pasa porque a veces solo se fijan o nos fijamos en los objetivos y recompensas sin ahondar en el resto. Por eso llegar de forma clara y contundente a todos los jugadores haría que crezca el compromiso y se obtenga mayor inmersión, además de comprender la historia en su totalidad. Ahora, dicho esto, toca ahondar un poco en la economía. Esto en Star Citizen a lo largo de los años fue uno de los puntales que una y otra vez han intentado mejorar y cada vez que lo hicieron, al menos de forma temporal, al poco tiempo nuevamente volvía a tumbarse. Recordemos que meses atrás nos contaron que se había designado un equipo para trabajar en ella, resultando notorio, por ejemplo, los cambios de valores en muchos ítems alrededor del verso. Cuando digo ítems me refiero desde una simple pistola hasta un torpedo de tamaño 10 e incluso, las mismas naves que subieron de precio de forma considerable, lo que desde mi punto de vista me pareció lógico.
Llega un nuevo evento y nos topamos con cantidades de recompensas enormes que cuentan por millones. Miren, hablando con alguien de ustedes por Discord, me mostró que alcanzó en un solo día los 150 millones de créditos, lo cual es una locura total, porque apenas horas antes había salido este nuevo parche y la economía ya parece, romperse en pedazos nuevamente. Creo que no había necesidad de semejantes pagos porque cuando un jugador obtiene tanta cantidad de créditos, con el tiempo logre comprar todo lo que quiere. Por consiguiente, luego no hay objetivos, llega la monotonía, el aburrimiento y quizás en el mejor de los casos, hasta se marcha el juego hasta el próximo parche. Algo que claramente en una etapa donde se necesitan jugadores para seguir probando diferentes baremos no es conveniente. Cuando digo en el mejor de los casos es porque muchos jugadores no se marchan, sino que se quedan sin objetivos y dedican su tiempo a arruinar la experiencia de otros jugadores. Por supuesto que también están los que venden créditos por medios digitales, como sucede con algunos en eBay. Es que, claro, al poder tener tantos y tantos millones de créditos y poder cederlos con el sistema actual, muchos piensan ¿por qué no hacer dinero con ellos? Y en el medio de todo esto, por supuesto, tenemos a la actriz principal, hablo de la economía, que del lado del jugador nuevamente está saturada de créditos, economía que en lugar de recibir cariño, parecen castigarla cada vez más, o como dije al principio, cuando el puntal parece enderezarse de una vez por todas, lo tumban nuevamente. Y ojo que entiendo que esto sumado al contenido FOMO quizás es una herramienta para la empresa para así fomentar que los jugadores regresen a Star Citizen, realizar pruebas, pero creo que no es el camino. Por el contrario, es otra pincelada más del desorden que a veces parece adueñarse de las decisiones puertas adentro. Por ejemplo, relacionado con la economía, tenemos el valor de los commodities, en este caso el Detatrin, que si bien la misión paga muchos millones de créditos, para llevarla a cabo precisas un grupo importante de jugadores y por supuesto comprar ese material que tiene un valor alto. Por consiguiente, el pago por cada jugador una vez completada la misión es bajo, totalmente desproporcionado teniendo en cuenta el valor de compra con el riesgo. Todo lo contrario sucede con el cobre y el corundum, que tienen un coste de compra muy bajo en este caso, lógicamente sin riesgo y con la recompensa altísima. A raíz de lo que sucede con el Detatrin, todos prefieren minar, hacer salvage o comprar bienes directamente, pero ojo que al hacer alguna de estas tareas te podés topar con el bugazo que no se muestran las cajas dentro de la nave a pesar que las hayas cargado, o el eterno problema de la Reclaimer, ¿por qué no?, donde las cajas son difíciles de pasar al elevador de carga. Ten en cuenta que actualmente la Reclaimer solo tiene una salida muy pequeña y transportar una caja de 16 unidades desde esta salida, genera bastantes problemas de colisión física, por eso la mayoría prefiere pasar por allí solamente cajas más pequeñas, lo que por supuesto termina generando mucho más trabajo, además de obviamente más tiempo. Ya sé, estás pensando, pero Tech, si hace solamente unas horas hubo una actualización de valores en los commodities. Lo sé, y voy a hablar de eso más adelante en este video porque fue otro gran papelón. Siguiendo con otro aspecto importante casi fundamental para estos eventos, son los bucles de cada mecánica. Si repasamos, luego de tantos años aún faltan bucles de juego por completar, o en realidad casi ninguno está completo. Mira, volvamos al evento de Supply or Die para no irnos tan lejos. Uno de los problemas que hay es el desabastecimiento en estaciones y puestos avanzados. En estos lugares el stock se repone de forma automática cada cierto tiempo, pero no depende de otra mecánica que implique la participación de los jugadores cuando sí debería hacerlo. Me explico, mira. Una de las misiones es entregar cobre, pero como todos los jugadores iban por él utilizando las consolas en las estaciones y puestos avanzados, se agotaban rápidamente.
Ahora bien, ahí es donde el valor del cobre debe aumentar considerablemente de forma dinámica y automática en las refinerías, de forma tal que un minero vaya en busca de este material para suplir su escasez, ganando una suma de dinero igual o similar a la que recibiría en la misión de abastecimiento. Incluso si querés ir más lejos en este bucle, podríamos añadir las naves refinerías como es la Misk Expanse, que bueno, es cierto que no está volable, pero con la cual un pequeño grupo de amigos podría hacer muchos créditos, primero extrayendo el material y luego refinándolo. Obviamente que ya sea refinando en una nave o en la refinería de la estación, los tiempos deberían ser más cortos para alimentar el evento y no como sucede ahora, que demora muchísimas horas, lo cual me parece una verdadera exageración y desalienta ese tipo de mecánicas. En este punto también incluyo el transporte de mercancías. Aún trato de comprender qué se les ha pasado por la cabeza para quitar la carga automática. La verdad que no lo entiendo. Sobre todo al no saber cómo funcionarían en el corto o mediano plazo los elevadores de carga, no solo en las grandes ciudades, sino también en los puestos avanzados donde se evidencia una y otra vez el mal funcionamiento de dichos elevadores. Por cierto, hablando de automatización, están muy bien, por ejemplo, los drones de carga y descarga en X4, si alguno de ustedes lo juega lo conocerá, o incluso también obviamente en Elite Dangerous, donde recogen la carga. Simplemente quería mencionarlos porque valía la pena. Entiendo que quitar la automatización fue quizás una forma de forzar al jugador a que haga algo como lo suelen hacer con tantas otras situaciones, por ejemplo dando créditos, recompensas o elementos únicos en Pyro en este momento, un sistema planetario que en realidad no debería contener tantas riquezas, sistema que fue olvidado y abandonado por la UE, quedando prácticamente desierto con tan solo algunos piratas ahí en Ruin Station. Pero en lugar de ello, encontramos más pueblos que en todo Stanton. Sí, créeme que es algo de locos. Pero volviendo al transporte y no yéndome tan lejos, los puestos avanzados, que antes eran verdaderos sitios de disputa por comprar oro, diamantes, titanio u otros materiales, hoy los encontrás totalmente abandonados. Quizás será que algunos de aquellos que hacían transporte, les resulte tedioso cargar caja por caja, pero no me caben dudas que el principal responsable de esto es la ausencia de esa automatización de carga que teníamos y que podían haber dejado al menos cobrando una tarifa tal como sucede en las grandes ciudades. Además, también hay que lidiar por supuesto con fallos de las cajas, de los contenedores, las puertas y espacios de las naves, la limitación de selección de tamaño o un combo de todo, digamos. Siguiendo con el evento, he pasado mucho tiempo, por ejemplo, intentando encontrar hielo, ya te lo comenté, sin éxito, aún yendo a los puntos más alejados de Pyro. Por supuesto que me topé con algunos datos ahí en una página web, así que pude encontrar hielo en un cúmulo de asteroides. Resulta que tras una hora de búsqueda y haber encontrado el hielo, aparecieron dos jugadores, ya te lo conté, me atacaron, me destruyeron, supongo que estaban buscando a aquellos jugadores que hacen el evento, o como no hay ningún tipo de penalidad, cada cual puede hacer literalmente lo que se le cante el culo, así que te encuentro y aunque estés en una pobre Prospector, te reviento porque simplemente me da placer. Quizás algunos ya hayan logrado completar este evento, otros han hecho muchos millones de créditos y los restantes sufrido muchos problemas, y por ello es que alguien que recibió muchas críticas, lo cual me llamó la atención por el diseño de este evento, es Elliot Maltby, quien trabaja diseñando todas estas misiones. Si hacemos en memoria mucho de lo que sucedió y sucede en este evento, la forma de jugar, los atajos de camino y facilidades que va tomando la gente, sucedió también durante el evento de la máscara Vandul e incluso durante el laboratorio, si me refiero a Jumpdown. Por lo que claramente es un problema de diseño de juego que el PvP evidentemente no logra resolver. Quizás si todo fuera previsto con un orden lógico, porque no respetando ciertos aspectos básicos y fundamentales del juego y cada bucle que forma parte de las diversas mecánicas, no me caben dudas que todo sería mucho pero mucho mejor. El problema es intentar crear eventos con grandes historias
sin tener los bucles necesarios y un juego no solo a medias, sino también con muchos problemas por resolver. Por ejemplo, en el caso de Elite Dangerous, la historia y hechos que van sucediendo a lo ancho y a lo largo de la galaxia, con un contexto más que valedero, pueden ser llevados a cabo porque está dado el contexto para que ello suceda. Y de hecho, bueno, los eventos comunitarios son realmente enormes, muy grandes, y toda la comunidad se compromete con ellos, obteniendo una respuesta coherente del otro lado del mostrador con aquellos encargados de hacer y llevar adelante la historia, ya sea de los Targoides o bueno, cualquier otra. También déjame mencionar en relación al transporte, este evento dejó al desnudo nuevamente el gran problema que hay con los puestos avanzados y los elevadores de carga, ya te los mencioné antes. Primero porque al llegar en búsqueda del material puede que no solo no encuentres ese material porque está agotado, sino porque las cubiertas están llenas de naves u otros objetos y debes aterrizar fuera de ellas. Ahí el terreno a veces es un problema que tenés que surfear, no solo por el aterrizaje, sino por el movimiento de mercancías hacia la nave. Pero además está el problema que en muchas naves las compuertas no llegan correctamente al piso, lo cual también es otro tema a resolver. Aún así, si llegas a conseguir material y aterrizar bien, el elevador te puede indicar que algo lo bloquea cuando quizás en realidad no hay nada. Otro problema también es el tamaño del elevador en los puestos avanzados. Creo que es uno de los más grandes que tienen por resolver, porque si colocas cajas de dimensiones incompatibles con este, bueno, termina fallando y queda bloqueado no solo para uno mismo, sino para cualquier jugador. Además, por supuesto, está la escasa cantidad de pistas de aterrizaje que tiene cada outpost, un tema ya viejo y de larga data. La verdad que la lista es muy larga y creo que la gente de Cloud Imperium Games sola se fue metiendo en este enredo, quizás al no tener en cuenta ciertos aspectos al momento de planificar lo relacionado con el transporte y la carga. Para ir finalizando este video un tanto extenso, es verdad, pero con el cual debo decirte que me he sentido muy a gusto expresando lo que siento, que bueno, quizás pueda que compartas o no, en ambos casos está muy bien. Me gustaría que a futuro no tan lejano existan mejoras que ayuden y enriquezcan considerablemente el juego y estos eventos. Por ejemplo, ¿por qué no que regrese la automatización virtual de carga en los puestos avanzados, al menos con un coste? Esa sería ya una enorme mejora. Que exista una dinámica real entre los hechos y sucesos que se van dando en el universo persistente. Me refiero a que por una acción que se lleva a cabo se requiera una reacción, o sea, si falta mineral se requiera de los mineros. Para que estos se motiven a minar, se eleve automática y dinámicamente los valores de esos minerales, tal como sucede en la vida real, donde bueno, si un material escasea, su valor se vuelve mayor. También si escasea material reciclado en las estaciones, se requiera de los chatarreros por mismo sentido económico. Bueno, los ejemplos son muchos realmente y creo que se comprende lo que quiero decir. Me gustaría que Stanton vuelva a ser Stanton y dejar de hacer a Pyro la mina de oro donde salvas el día, contradiciendo hasta al mismo lore. Sería bueno que el sistema de castigos y leyes se adecue a la realidad y no transforme a Star Citizen en una caja de toxicidad de la cual no puedas disfrutar, que cada acto tenga premios y castigos, porque aún hasta en las zonas más marginales siempre existen las reglas y leyes que hay que respetar. También me gustaría que los eventos se planifiquen en torno a un juego mancomunado por todos los jugadores de forma global, digamos, basándose en datos globales, asegurándose así que hay una meta global por parte de la comunidad, en lugar de una simple misión como tantas otras que venimos llevando adelante desde hace tantísimos años. En la economía sería bueno que de una buena puta vez por todas tenga sentido y no solo reciba pinceladas temporales para mostrarla como un óleo de Picasso, cuando en realidad por detrás es una acuarela pintada por un niño. Otra enorme mejora que nunca me voy a cansar de mencionar sería que exista un sistema de IA o NPCs que sean un complemento para aquellos jugadores que no les guste el PvP puro y duro, fomentando de esta manera a que quieran o intenten hacerlo, ¿por qué no? Pero abriendo de esta manera mucho más el abanico de oportunidades dentro del juego y en estos eventos también,
De hecho, mucha gente tiene miedo de un posible encuentro PvP y por ello es que prefieren hacer el trámite esperando en las consolas. Imaginemos que ante un encuentro PvP, la seguridad del lugar recurra a la ayuda de uno de los jugadores poniendo las cosas en su lugar. Sería realmente genial. Incluso apegándome al evento, si estás en problemas, ¿por qué no recibir el apoyo en tierra o en el aire por parte de los ciudadanos por la prosperidad? O por el contrario de los Frontier Fighters. Bueno, sería genial, pero lo cierto es que la IA en este momento parece que a veces está más en alfa que el propio juego. Bueno, son tantas las cosas que podría mencionar, creo que la gente de CIG tiene muchos problemas entre manos que necesitan solución y claramente, bueno, algunos meses, parece que simplemente no es el tiempo suficiente para arreglarlos. Incluso cuando arreglan uno, por ejemplo, como fue el problema que había con los ascensores, se generan nuevos fallos como es el de la desincronización que tienen los ascensores y si no estás atento, bueno, caes al vacío. Te aseguro que me pasó no una, sino 2, 3 o 4 veces. Como ven, son muchas las aristas en que creo deben trabajar para mejorar cada aspecto de estos eventos, para darles profundidad, para lograr que la historia sea inmersiva, creíble y que no parezca simplemente una misión más en llevar cajitas entre tantas otras que hay. Creo que si la gente de CIG se lo toma en serio, tiene muchísimo por delante en lo que trabajar y grandes obstáculos por saltar. Por el contrario, si no lo hacen, bueno, seguiremos obteniendo estos eventos aislados que incluso pueden generar malestar, frustración o influir negativamente sobre el juego, como en este caso es sobre la economía. Ahora, entre nosotros, vení, déjame confesarte algo. Este video iba a llegar hasta acá, pero justo al momento de publicarlo, 4 o 5 días después de salido el evento, con gente que hizo muchas veces las misiones ganando millones y millones de créditos, la gente de SIG anunció cambios en este evento. Presta atención. La tasa de suministro y reposición de los recursos que son requeridos en el evento han sido drásticamente reducidas. Todos estos cambios son para buscar equilibrar la valoración del efecto entre la adquisición en las tiendas y la minería. Sí, algo que te mencioné anteriormente. Además de esto, los precios de compra y venta de los recursos han sido aumentados significativamente. El estaño ha aumentado un 7300%, el hielo aumentó un 3300%, el cobre aumentó un 2900%, el corundum ha aumentado 2900% y el detratín cuesta 50% menos, bajando de 9000 a 4500. Algo que también te mencioné antes. La verdad que por un lado lo celebro porque el evento tendría que haber salido así desde un principio, pero no puedo no decir que me resulta increíble y hasta insólita esta mejora que, como te dije, de haber salido en un primer momento sería totalmente lógica y nadie podría decir nada, pero sacarla varios días después de iniciado el evento con jugadores que ya son multimillonarios y la economía totalmente desbalanceada a días simplemente nada más de salir un parche nuevo en su versión live, no lo sé. La verdad que antes mencioné que hay una mala planificación y desorden y creo que queda mucho más marcado con esta corrección que acaban de hacer. Ahora aquellos jugadores millonarios, poco la verdad le va a importar estos cambios y los pocos que no hayan completado este evento serán totalmente perjudicados. Creo que tal como lo comentaron ustedes en Discord, la forma de equilibrar esto era otra, había varias alternativas, como por ejemplo limitar la cantidad de participaciones en el evento, por lo que si ya habías cumplido con los objetivos, ya no podías volver a participar. Pero es que el evento salió a los tumbos y lo siguen deformando más y más. Porque repito, esta medida y valores, si hubieran sido publicadas cuando inició el evento, estaban perfectas, pero no ahora donde ya la economía se rompió y solo se verán perjudicados los pocos que no han hecho este evento o completado hasta ahora. A veces soy quien suele pedirles paciencia, pero esta vez si se molestan puedo entenderlos y están en toda la razón de hacerlo. Me gustaría que me dieran su opinión sobre este o estos eventos, no solo sobre su experiencia, porque seguramente algunos lo hayan logrado completar, hayan juntado millones y ya saben, perro con panza llena no ladra, suelen decir.
Sinceramente, ¿qué harían ustedes para mejorarlos, estos eventos? ¿Creen que estuvo mal diseñado desde un principio? ¿Creen que estuvo bien diseñado? ¿Por qué no? ¿Qué agregarían? ¿Qué característica o mecánica sumarían como prioridad al juego para darle más vida a estos eventos? Bueno, como siempre, déjame tu comentario, tu pensamiento, que me gusta leerlos y siempre intento responderlos a todos. Espero que toda esta charla súper extensa de hoy les haya agradado, se hayan sentido a gusto como me sentí yo. De ser así, ya saben que pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y obviamente suscribirse y ser parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.